Vaya papaycoche, gente cuera, tapeguajé buenaité. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Guaraní de Co. Bueno, estamos llegando a una de las últimas clases del alfabeto guaraní y quiero avisarles que si no estuvieron poniéndose al tanto de las anteriores, les voy a dejar una lista de reproducción en la i que aparece acá arriba y ahí van a poder ver todas las anteriores clases. Y quiero avisarles además que cuando terminemos estas clases del alfabeto guaraní les voy a dejar un mini examen para que ustedes pongan a prueba todos los conocimientos. Los digramas son consonantes que están formadas por dos símbolos pero que representan una sola letra y que a la hora de separar las palabras en sílabas, los digramas, son inseparables. Bueno, ¿cuáles son estos digramas? Ya hemos visto dos en las clases anteriores, que son la che o la ye y la re. Bueno, esas las vamos a dejar de lado porque ya las trabajamos. Pero hoy vamos a hablar acerca de un grupo muy particular que son las seminasales o prenasalizadas. B. De esta letra, que está conformada por la M y la B larga, vamos a tener varios ejemplos que los vamos a trabajar ahora y los vamos a separar en sílabas. Por ejemplo, cambú. Decimos cambú. ¿Qué quiere decir? Leche. Tenemos otra. Cambacua. Cambacua. Este es un nombre de un barrio, tanto en Corrientes como en Paraguay, en Asunción, y significa que hay un lugar donde hay una abundancia de personas de tez oscura. También tenemos otro ejemplo, el nombre Mburucuyá. Mburucuyá. Es el nombre de una localidad en Corrientes que proviene además de una planta que es la pasionaria y cuya flor es muy prototípica de todo lo que tiene que ver con la cultura guaraní, que nosotros la conocemos y es muy hermosa. Aclaración, cuando una palabra empieza con este digrama MB, no tenemos que producir el sonido como si fuera una E adelante. No tenemos que decir Mburucuyá. Lo he escuchado bastante y la verdad que no queda bien. Es como una especie de M muy suave. Mburucuyá. D. Con esta consonante tenemos varios ejemplos. D, que significa vos o tú. También tenemos canindé. Canindé. Canindé es el nombre de un guacamayo muy hermoso porque es de color azul y amarillo y para los guaraníes tiene una significancia muy importante porque es un ave que está custodiando las entradas del paraíso guaraní, el Ubumarané. En próximas clases vamos a hablar acerca de esto y vamos a ver también cómo creen los guaraníes que hay que hacer para llegar a este lugar maravilloso. Otro ejemplo es Kumandá. Kumandá. Esta palabra significa poroto. El poroto es una de las bases alimentarias de los guaraníes, por eso también es muy importante conocerlo. Ngue. Con esta consonante podemos decir, por ejemplo, cangüe. Cangüe. Cangüe quiere decir hueso y para los guaraníes también tiene una importancia suprema porque en los huesos ellos creen que es la sede de lo espiritual, es la sede del ñe'e, que es el alma que envían los dioses y las diosas para encarnar en la tierra. Otro ejemplo, cangü. Cangü. Cangü quiere decir débil o de ánimo decaído. Te. Esta es la última de las consonantes prenasalizadas. La encontramos, por ejemplo, en palabras como manté, que quiere decir solamente, no más. También la podemos encontrar en la letra del kilómetro 11. Ahí la podemos encontrar en la frase que dice la culpa manté areco, yo solamente tengo la culpa. Otra expresión o palabra en la que podemos encontrar esta letra es en hiporante. ¿Se acuerdan qué es hiporante? Hiporante es la respuesta al saludo guaraní. Bueno, esto es todo por hoy. Y fíjense que ya estamos llegando casi al final de estas clases del alfabeto guaraní. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Si les gustó este video y quieren aprender mucho más acerca de la lengua y la cultura guaraní, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita, así les van a llegar todas las notificaciones del contenido nuevo que vayamos subiendo. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Guaraní de Co y también tenemos un podcast en Spotify donde vamos profundizando todos los contenidos relacionados a estos temas. Acá les dejo un video recomendado en el que van a poder disfrutar mucho más de los contenidos que vamos subiendo en este canal. Ya yo ya, bebé.